El síndrome holandés, teoría, evidencia y aplicación. Un ensayo de Pedro Jeftanovic. Introducción. El síndrome holandés clásico se puede definir como el conjunto de consecuencias que afectan a una economía debido a la irrupción más o menos abrupta de un sector productivo relevante, vinculado a las exportaciones, de crecimiento más dinámico que el resto de las actividades productivas en un lapso más bien mediano o corto. La principal consecuencia desfavorable del auge exportador es el menor crecimiento que este suele provocar en algunos sectores que producen otros bienes transables. Se puede decir entonces que hay salud externa y enfermedad interna. El auge exportador puede obedecer a la aparición de nuevos recursos exportables, el aumento de los precios de ciertas exportaciones o a innovaciones tecnológicas que disminuyan los costos de algún tipo de bien exportable. Estas tres causas pueden darse separadas o simultáneamente. El nombre de síndrome holandés, Dutch disease, es de reciente aparición y fue mencionado por primera vez en la revista The Economist en 1977. Esta comentó el efecto adverso del descubrimiento del gas natural sobre la producción industrial en Holanda en la década de los 60, el que operó a través de la revaluación real de la moneda holandesa. Con anterioridad, el fenómeno había comenzado a ser estudiado por I. Einde en Noruega en relación a las exportaciones de petróleo en Australia, por R. G. Gregory en 1976 en relación a las exportaciones de aluminio. Habitualmente el fenómeno se analiza con un modelo de tres sectores. A. Un sector productivo de bienes transables, dinámico o líder, cuyo producto se exporta en parte importante y además representa una fracción el producto se exporta en parte importante y además representa una fracción relevante de las exportaciones. B. Un sector productivo de bienes transables rezagados con sus sectores que en un caso sustituyen importaciones y en otro caso exportan su producción. Y C. Un sector productivo de bienes no transables. Cada uno de los sectores puede estar formado por varios subsectores. Las mayores exportaciones del sector transable líder suelen atraer hacia este sector recursos productivos y además provocar una revaluación real de la moneda local. Los recursos atraídos por el sector en auge y la caída del tipo de cambio real tienden a causar una disminución del crecimiento del sector transable rezagado, debido al mayor costo de algunos factores productivos y a otros y a los menores precios relativos que enfrenta, con la consiguiente menor rentabilidad de capital invertido en este sector. Las mayores utilidades del sector transable líder se reflejan en general en un crecimiento más dinámico de ese sector y del sector no transable. Esta evolución dispar de los sectores productivos es la característica básica del síndrome holandés. El auge exportador suele ser de corto o mediano plazo, pero los efectos sobre el crecimiento general de la economía resultan ser más duraderos
o eventualmente perjudiciales para el desarrollo de largo plazo. En el caso de los países en desarrollo, el sector dinámico está generalmente asociado a la producción de materias primas o a industrias extractivas, quedando como sectores deprimidos la industria manufacturera y los otros sectores primarios, agricultura, cuando el sector dinámico es la minería o viceversa. Por esta razón, el síndrome holandés suele estar asociado a la desindustrialización de las economías afectadas. La estructura analítica del síndrome holandés proporciona explicaciones simples, coherentes y explícitas de algunas hipótesis planteadas en las décadas de 1950 y 1960, referentes al punto de vista pesimista acerca de las exportaciones de productos básicos como motor del desarrollo, adoptado por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. De ahí se pueden explicar las remodelaciones de política económica derivadas de los modelos basados en el cierre de la economía al exterior y el estímulo de la demanda interna vía control de cambios y aranceles altos y disparejos a las importaciones, incentivando la sustitución de estas. Lamentablemente se desalentaron las exportaciones debido a la fijación de un tipo de cambio real relativamente bajo. La errónea comprensión del problema significó la aplicación de un modelo de crecimiento que produjo un relativo estancamiento económico a partir de 1950 en la mayoría de los países de América Latina que lo aplicaron. Actualmente se está volviendo en esta región del mundo y en el resto del orbe a una política de apertura al comercio exterior con aranceles bajos y parejos, eliminación de los controles cambiarios y un tipo de cambio alto real, junto con hacer también referencia a la evidencia histórica de hechos económicos en los cuales estaría presente el síndrome holandés. El presente artículo finaliza con el análisis del auge salitrero en Chile entre 1901 y 1929 y su crisis hasta 1940. Dicho auge y la posterior caída produjeron efectos en la economía de acuerdo a la evidencia existente. Se fundan en la teoría del síndrome holandés. El modelo teórico conceptual para una economía pequeña y abierta. En la economía se supone que existen tres tipos de bienes y servicios: los transables en boom o auge, B, los transables rezagados, R, y los no transables, N. La suma del sector en boom y el rezagado es el sector transable total, T, en que B más R igual T. El sector dinámico puede ser en rigor incluso uno de no transables físicamente como turismo o el sector financiero, pero en general se ha referido a productos primarios. El sector transable en su totalidad corresponde a los bienes y servicios importables y exportables. En esta categoría se incluyen las industrias exportadoras de bienes y que también producen para el mercado nacional, las industrias sustituidoras de importaciones y las ventas de servicios al exterior. Los bienes y servicios no transables son los que no atraviesan las fronteras de un país, como servicios financieros, turismo, bienes raíces y otros. Un auge de las inversiones provenientes del exterior, incluyendo créditos, puede provocar el síndrome holandés y se puede materializar en inversiones directas en ciertos sectores productivos
o en flujo de créditos que se colocan directamente o bien a través del sistema financiero. Dicho auge en ambos casos tendería a valorizar en términos reales la moneda local, perjudicando a todos los sectores transables, incluyendo el sector que recibe la inversión hasta que comience su producción. Sin embargo, la teoría existente hasta ahora no ha considerado estos casos. El tipo de cambio real. Una de las variables claves del modelo es el tipo de cambio real TCR. El tipo de cambio real es el precio de moneda el precio en moneda local de poder adquisitivo constante de una unidad real de moneda extranjera. Un aumento del tipo de cambio real así definido significa una devaluación real de la moneda local. Una unidad de moneda nacional adquiere menos unidades de moneda extranjera y una disminución del tipo de cambio real requiere decir que la moneda local se ha revaluado en términos reales. Una unidad de ella adquiere más unidades de moneda extranjera. Si partimos de la aproximación estadística, TCR igual a TNC P dividido entre P, donde TCR igual a tipo de cambio real, TNC tipo de cambio nominal en unidades de moneda local por cada unidad de moneda extranjera considerada. P', índices de precios externos del país considerado. P, índice precios nacionales. Y como TCNP' igual P sub T, donde PT igual valor en moneda local de los bienes transables. Luego, TCR igual PT sobre P. Así, la moneda local se devaluará si delta PT mayor que delta P. Por el contrario, se revaluará si delta PT menor que delta P y no variará si delta PT igual a delta P. Como P igual a alfa PT más paréntesis 1 menos alfa paréntesis PNT, donde PNT igual a precio de bienes y servicios no transables y alfa es la ponderación de los bienes transables en el índice de precios. Entonces, si delta PT contrario a delta P, luego delta PT contrario a delta PNT. El TCR será definido entonces como el cociente entre los precios de los bienes transables y los precios de los bienes y servicios no transables, PT sobre PNT. Efectos de un auge exportador. En presencia de un auge exportador distinguiremos dos efectos. Efecto movimiento de recursos productivos, efecto gastos. El efecto movimiento de recursos lo analizaremos en dos etapas. La primera, suponiendo que el tipo de cambio real permanece constante, y la segunda, cuando éste varía para restaurar el equilibrio en el mercado de los bienes no transables. El efecto movimiento de recursos se refiere a los recursos productivos que cambian de lugar cuando ocurre un auge exportador
de importancia en la economía. Supondremos que en el recurso trabajo se usa en todos los sectores, estando plenamente ocupado y se mueve entre ellos. El capital es de uso exclusivo de cada sector productivo. El incremento de algunas exportaciones aumenta la demanda por trabajo, incrementándose su precio, salario y atrayéndolo a la actividad más dinámica. La disminución de los recursos productivos disponibles, trabajo en este caso, a disposición de los demás sectores transables, rezagados y no transables, significa una menor producción de estos. Si suponemos que el sector exportador en auge es un producto minero, entonces se producirá una deindustrialización y de agriculturización directa, sin modificaciones del tipo de cambio real. También podrá tener lugar una demineralización de los productos mineros no afectos al auge. En segundo lugar, consideraremos el movimiento de recursos junto con un aumento del precio de los no transables debido al aumento de sus costos, lo que significa una apreciación real de la moneda local. En este caso, la menor producción de bienes transables, rezagados y no transables es inducido además por causas indirectas, la disminución del tipo de cambio real o apreciación real de la moneda local. El efecto gasto. El efecto gasto de un auge exportador se refleja en un incremento en la demanda por bienes del sector transable, rezagado y del sector no transable. Los precios de los bienes transables rezagados disminuyen si tiene lugar una apreciación real de la moneda local. La mayor cantidad demandada es abastecida con más importaciones, disminuyendo la producción local. En lo referente a los bienes no transables, su precio debería aumentar ante una mayor demanda, a menos que su oferta fuera perfectamente elástica, lo que parece poco probable. El aumento de la producción del sector no transable supone un mayor uso del factor trabajo, el cual ha dejado al sector transable rezagado. El efecto gasto ha producido así una deindustrialización indirecta vía la caída del tipo de cambio real. También podría ser una de agriculturización y una demineralización, según cuál sea el sector en auge. Si el auge es por servicios no transables adquiridos por extranjeros dentro del país, todos los sectores productivos de bienes transables verán disminuido su dinamismo por la caída en sus precios reales, inducida a su vez por el menor tipo de cambio real. En el caso del sector transable rezagado por el efecto de movimiento de recursos, como el efecto gasto, operan en la misma dirección, disminuyendo su producción. La rentabilidad de capital en este sector tiende a caer y así a ocupar menos mano de obra, y de ahí que este recurso fluye hacia los otros sectores productivos, transable, líder y no transable. El efecto proindustrialización o pro sector rezagado. Sin embargo, se puede dar el caso de que el sector transable rezagado, industria por ejemplo, deje de ser tal y en presencia de un auge exportador su producción aumente. El parámetro clave ahora es la proporción o relación de uso de factores de cada sector. Supondremos nuevamente que el factor trabajo es móvil entre sectores, pero el capital solo es móvil entre los sectores que no están en auge, R y N. En este caso,
el efecto de un auge exportador sobre la producción de los sectores transables rezagados R y no transables N dependerá de la intensidad de uso de capital en relación a la mano de obra del sector rezagado y del no transable. La rentabilidad entre sectores dependerá de la relación entre los factores capital y trabajo. Catersis paribus. El bono exportador hará aumentar el precio real de la mano de obra, salario. Si el sector rezagado es más intensivo en capital que el sector transable, la producción de no transables disminuirá y aumentará la de los transables rezagados, porque la rentabilidad relativa sería mayor. El precio de los no transables aumentará debido al mayor costo de la mano de obra y si es más intensivo en el uso de ella. El efecto gasto reafirmará este resultado, haciendo disminuir el TCR y aumentará la demanda por bienes del sector transable y eventualmente su producción. Si predomina el efecto movimiento de recursos por sobre el efecto gasto, es posible que la producción del sector rezagado aumente, produciéndose una proindustrialización. Sin embargo, si el sector rezagado es menos capital intensivo que el sector no transable, un aumento del salario real afectará más al sector rezagado y disminuirá su producción, pues perderá mano de obra debido al incremento de sus costos. El capital se moverá desde el sector rezagado al sector no transable, porque en este sector su rentabilidad relativa es mayor. En este caso, tanto el efecto movimiento de recursos como el efecto gasto operan en la misma dirección. El PNT disminuye, el TCR se moverá de acuerdo a lo que suceda con la relación de precios PT sobre PNT. Evans, citado por Yokoyama, ha encontrado evidencias de procesos proindustrializadores respecto de los países exportadores de minerales, especialmente oro, atribuibles a las características de un boom basado en la explotación de este tipo de producto. Lo anterior puede deberse a la fuerte demanda industrial que efectúen las actividades de la minería metálica y el abaratamiento relativo de los metales en los países de origen, que facilita el crecimiento de industrias metalmecánicas. Algunas conclusiones del modelo presentado. El modelo no predice necesariamente de industrialización ni perjuicios a ningún sector predeterminado. Se observa que si un sector o subsector productivo cumple con ciertas características de determinación relacional en el uso de factores productivos e independencia de demanda respecto del sector en auge y otras, este se verá perjudicado por el auge. Se podrían obtener mejores predicciones si se trabajara con un modelo de múltiples sectores en vez de solo 3. Este modelo podría ser un buen predictor de los efectos perniciosos de un incremento súbito de riqueza. En la relación a los factores productivos también se observó que la restricción de recursos en el mercado de trabajo podía no ser la única causante de la deindustrialización directa. En efecto, cualquier factor o insumo de uso general podía llegar a perjudicar a algún sector de transables. Esto podría resolverse con un análisis multifactorial.
La elaboración de modelos de este tipo debería ser tema de futuras investigaciones sobre el síndrome holandés. El síndrome holandés, si el mundo fuera un país. Es interesante analizar, aunque sea brevemente, cómo operaría el síndrome holandés si el mundo fuera un solo país. En este caso, el tipo de cambio no existiría y su efecto económico desaparecería. Sin embargo, el efecto movimiento de recursos y el efecto ingreso seguirían operando, aunque su efecto final sería algo distinto. Supongamos que se descubre una nueva fuente de recursos en alguna parte del mundo. Esta región va a atraer recursos productivos del resto de los sectores, sobre todo de los más cercanos, y también va a aumentar el ingreso del sector en auge y de los sectores relacionados con este y también del mundo en general, si la fuente de recursos nuevos es de importancia mundial. Se perjudicarán las áreas productivas que compitan con el sector en auge y los sectores relacionados con estos. En todo caso, el efecto sería más intenso a nivel regional que mundial. Si el auge se debe a una innovación técnica trascendental aplicada rápidamente por todo el mundo, el efecto beneficioso sería global, perjudicándose los sectores con técnicas productivas obsoletas y los sectores relacionados con estos. Opciones de política para enfrentar el síndrome holandés. Las políticas que conviene aplicar ante la aparición del síndrome holandés están sujetas a considerable discusión sobre cómo lo destaca Coddington, Enders y Enberg y Yokohama. Las posibilidades van desde dejar que las fuerzas del mercado afecten los precios relativos y a la asignación de recursos hasta medidas expresas de protección a los sectores perjudicados. Aparentemente, los auges exportadores o de inversiones de corta duración merecen la adopción de medidas protectoras. El tipo de acciones óptimas está sujeto a debate. En general, las políticas que tienden a perfeccionar la operatoria de los mercados de productos, factores y monedas extranjeras parecen ser los más eficientes a cualquier plazo. Comentaremos a continuación diversas políticas que pueden adoptarse para enfrentar el efecto del síndrome holandés en algunos sectores productivos. Política cambiaria. Se analizarán aquí las interrelaciones existentes entre algunas políticas monetarias y cambiarias que se pueden adoptar en presencia de un auge exportador de bienes y servicios y también ante un auge de capitales del exterior. Estas opciones dependerán del sistema cambiario existente en el país y de la intención de las autoridades de intervenir en la fijación del tipo de cambio real. Podemos distinguir entre un ajuste automático a las nuevas condiciones económicas o a un no ajuste basado en acciones de la autoridad cambiaria con el fin de mantener constante el tipo de cambio real. Ajuste automático vía variación del tipo de cambio real. Este ajuste está basado en la variación del TCR, de acuerdo a las nuevas condiciones del mercado de monedas extranjeras. Si aumenta la oferta de estas características esencial del síndrome holandés, sin variar la demanda, el TCR debería disminuir. La disminución real del tipo de cambio puede lograrse mediante inflación del precio de los bienes no transables.
si el tipo de cambio nominal es fijo con la consiguiente emisión de dinero por parte de la autoridad monetaria que está obligada a comprar todas las monedas extranjeras que le sean ofrecidas al precio fijado. De existir un tipo de cambio flotante, el ajuste sería mediante la variación del tipo de cambio nominal hasta que se lograra el equilibrio del mercado, sin afectar a la oferta monetaria y por lo tanto a la inflación. No ajuste basado en acciones de la autoridad para mantener fijo el tipo de cambio real. A. Tipo de cambio nominal fijo y esterilización del dinero emitido por adquisición de moneda extranjera por el Banco Central. En este caso supondremos que la autoridad cambiaria desea evitar la revalorización real de la moneda local y para ello esteriliza, vendiendo bonos, la emisión de dinero resultante de la adquisición del mayor flujo de moneda extranjera. En los hechos, podría ser necesaria una sobreesterilización, o sea, una absorción más intensa de la oferta monetaria para prevenir incrementos en la demanda por bienes no transables y sus efectos inflacionarios. El crecimiento del ingreso puede provocar un mayor gasto en la economía que debe ser neutralizado para evitar la inflación. La acumulación de reservas internacionales netas es inevitable. La política aplicada protege los eventuales sectores rezagados y aún los líderes, pues el tipo de cambio real permanece constante. Tipo de cambio nominal flotante. En este caso, la autoridad cambiaria deberá abrir un poder de compra de moneda extranjera para mantener constante el tipo de cambio real, quedando el problema de qué hacer con las monedas extranjeras acumuladas. Sin embargo, se debe hacer notar que realmente no se puede evitar los cambios estructurales y en la distribución del ingreso. No hay forma de evitar el cambio en los patrones de demanda por factores productivos. El gasto de los beneficiados por el auge debe aumentar, en tanto el de los perjudicados es desplazado. Veamos ahora algunos de los argumentos a favor y en contra de la posibilidad de evitar los efectos del síndrome holandés mediante el no ajuste del tipo de cambio real inducido por la autoridad cambiaria. Razones para no ajustar el tipo de cambio real en el caso de un boom de inversiones. Esto es conveniente en el caso de un gran auge que involucra recursos cuantiosos, pero que es de corta duración. La apreciación que éste generaría, aún en ausencia de intervención en el mercado, sería temporal. Si los agentes se han formado expectativas de una apreciación temporal, el proceso se suavizará solo porque el capital especulativo esperará que el tipo de cambio vuelva a su nivel inicial más alto. No ajustar reemplazaría de hecho esta acción del mercado. Sin embargo, la idea de acumular reservas para proteger la industria de transables es débil, aunque el periodo durante el cual se acumulan las reservas internacionales es finito y el nivel que alcancen estas es permanente y no necesariamente el óptimo. Si se ha optado por no ajustar, mantener la paridad real constante, conviene hacer notar tres dificultades que parecen ser las que terminan por agotar completamente el recurso de la esterilización como herramienta de política. En estas situaciones, una esterilización requiere contracción de crédito y un eventual incremento de las tasas de interés. 2.
La tasa de interés más alta estimula el flujo de capitales hacia el país. Ello incrementará las necesidades de esterilización y hará más difícil el control de la oferta monetaria. 3. Si las reservas crecen, la apreciación empieza a ser esperada y nuevas y sucesivas entradas de capital ingresarán antes de la apreciación. La mejor manera de controlar los problemas 2 y 3 es mediante el control de cambios. Sin embargo, este genera tensiones y dificultades que distorsionan aún más las decisiones de los agentes económicos e incrementan el costo de administrar un sistema crecientemente resistido. Problemas del no ajuste del tipo de cambio real en caso de un auge de exportaciones. Lo primero que hay que advertir es que resulta complejo imaginar la opción de mantener el tipo de cambio real cuando se espera que el boom será de largo plazo, como suelen ser algunos auges exportadores. Resulta difícil explicar la razón por la cual la autoridad deba constituir cada vez mayores reservas internacionales. En la práctica estaría transformando activos productivos en instrumentos financieros de corto plazo. Las diferencias con el auge de inversiones son que la política comentada será un poco más difícil de realizar por cuanto el mercado puede formarse la expectativa de que el boom durará un cierto tiempo, lo que estimulará cada vez más fuertemente sucesivos flujos de capital, dificultando y burlando el control cambiario y forzando un ritmo de esterilización creciente. Otras políticas. Comentaremos aquí algunas políticas distintas a la cambiaria para enfrentar los problemas producidos por el síndrome holandés, tomando en consideración la eficiencia económica, el perfeccionamiento del mercado del trabajo. Enders y Herbert destacan que el síndrome es básicamente un fenómeno de corto o mediano plazo y que el mercado del trabajo se ajusta con lentitud, provocando desocupación en el sector rezagado. En este mercado donde se generan las principales diferencias entre la situación de largo y corto plazo, específicamente se propone facilitar las fluctuaciones de salarios en proporción a la productividad efectiva de cada sector y el movimiento de trabajadores hacia el sector en auge. Así se evitaría el desempleo que podría producirse en el corto plazo. De aquí se puede concluir que la transparencia de los mercados de factores productivos parece ser una recomendación de política necesaria para ayudar a moderar los efectos del síndrome holandés en el mercado de factores. Apertura de la cuenta de capitales. La adopción de políticas que permiten la inversión en activos externos con los recursos del auge sería una manera eficiente de evitar una mayor apreciación real de la moneda local, manteniendo el tipo de cambio real a un nivel más cercano del largo plazo. Esta es la política que han seguido Arabia Saudita y Kuwait. Las medidas de protección arancelaria aduanera a los sectores rezagados en general no son aconsejables debido al costo de bienestar asociado a los aranceles aduaneros por la ineficiente asignación de recursos y su efecto redistributivo arbitrario entre los sectores beneficiados por la protección y los desprotegidos, que enfrentan una protección efectiva menor. Sin embargo, algunos autores opinan que podría justificarse la protección en el caso de una industria naciente. Los mecanismos de mercado pueden anticipar el incremento de riquezas
derivado del auge exportador, porque el inicio de la explotación de nuevos recursos o una ventaja tecnológica requiere de tiempo para su aplicación. El auge de inversiones externas, inversiones y créditos parece preceder a casi todos los auges de exportaciones. Sin embargo, el fin del auge es más difícil de anticipar. Es el caso, por ejemplo, del salitre en Chile, del petróleo en Gran Bretaña y México y de la agricultura en México, para citar algunos casos. Esta característica dificulta la formación de expectativas respecto a la dimensión efectiva del aumento de riquezas que se observa. Así es factible que la asignación de recursos y la composición de portafolio del país sean erróneas. En todo caso, el mercado de capitales abiertos sería el mecanismo más efectivo de asignación de recursos, y para ello es pertinente tener una cuenta de capitales abierta a pesar de los inevitables errores de predicción del mercado. Así se mantendría una demanda permanente de moneda extranjera para invertir en el exterior. Política fiscal. Una asignación de recursos equivocada durante el auge exportador, sobre todo por parte del Estado, parece ser frecuente en América Latina. Los gobiernos tienden a incrementar sustancialmente sus gastos corrientes en presencia del auge salitrero, comentando como habría ocurrido durante el auge salitrero en Chile. Debido a los impuestos que gravan a las actividades exportadoras más importantes o por el fisco dueño de los recursos, una vez finalizado el auge, es difícil disminuir los gastos, forzando a menudo al financiamiento inflacionario del fisco, como ha sido el caso del auge petrolero en Trinidad y Tobago. Un caso de política fiscal adecuado para los recursos de auge parece ser el del café en Colombia. En el periodo 76-80, el gasto de gobierno fue mantenido dentro de los márgenes que permitía un crecimiento exportador de largo plazo. Los mayores ingresos fiscales en moneda extranjera pueden ser gastados en el extranjero en inversiones, caso de Arabia Saudita y Kuwait, o financiar subsidios a los sectores productivos o a regiones afectadas por la revaluación real de la moneda local. Adicionalmente, el Estado puede proporcionar más o mejores servicios públicos que antes a más sectores y regiones perjudicadas por el auge exportador. De este modo se moderaría el efecto del auge citado sobre la asignación de recursos a largo plazo, pero aumenta el problema de disminución de gastos una vez finalizado el auge. También los mayores ingresos fiscales podrían usarse en inversiones en infraestructura, investigaciones y educación para eliminar un ajuste rápido de la economía cuando desaparezca el auge exportador y se deba promover la producción de otros sectores productivos. La omisión de este tipo de inversiones es la gran crítica que se hace a la política fiscal chilena durante el auge salitrero. Los efectos de la crisis de este mineral se prolongaron porque la economía no estaba preparada para reaccionar con rapidez a las nuevas condiciones de los mercados externos. Otro ejemplo de mal uso del exceso de recursos de la moneda extranjera es el caso de Irak, con su masiva adquisición de armamentos. Aquí hacemos una pausa y continuaremos en el apartado Estrategias de Desarrollo Sectorial. Pausa.